Hola a todos y a todas y bienvenidos al canal. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de las navidades, en concreto de cómo sobrevivir a las navidades. Este vídeo va dirigido únicamente a aquellas personas que a lo mejor se están enfrentando a situaciones especiales en las que quizás hace tiempo que no ven a un miembro de la familia, hay una pelea, hay un conflicto dentro de la dinámica familiar. Entonces, ¿cómo sobrevivimos a este periodo vacacional? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que normalmente en las navidades la gente estamos más nerviosa. ¿Por qué? Porque salimos de nuestra rutina, normalmente si practicamos ejercicio lo paralizamos, comemos más, bebemos más y estamos más en conjunto, es decir que nos reencontramos con personas que a lo mejor en nuestra vida diaria no tenemos tan presentes. Y esto pues lo que produce es que muchas veces nuestro umbral esté más hacia abajo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que nuestro umbral esté más hacia abajo? Pues que a lo mejor en una situación de rutina, yo ante pues a lo mejor si alguien me insulta o si alguien me da una opinión que no me parece bien, pues lo obvio, y cuando yo a lo mejor tengo ese nivel más hacia abajo, pues es más fácil que salte, ¿no? ¿Esto cómo se traduce? Se traduce con esto del vaso está más lleno, ¿no? Entonces, si tiro una gotita, se rebosa el agua. Por ello, en este caso concreto, yo siempre recomiendo 4 cosas, ¿no? Primer consejo, evita el conflicto. En Navidades, como he dicho antes, estamos todos más irascibles, estamos fuera de nuestra cotidianidad. Si se practica ejercicio normal, en estas fechas lo paralizamos, comemos más, bebemos más. Entonces, la gente va a estar más nerviosa, más tensa. Tú intenta evitar el conflicto, evita temas que sepas que te van a generar problema, controversia. Número 2, utiliza la técnica de los 10 minutos. Si estás intentando evitar el conflicto, pero a pesar de ello ves que te estás poniendo nervioso, que te estás poniendo tenso, es muy importante que mires el reloj y trates de esperar 10 minutos a dar tu opinión, a entrar en la conversación. ¿Por qué? Porque si pasados esos 10 minutos sigues pensando lo mismo, entonces puedes comunicarlo. Probablemente esto no genere conflicto. Si pasados 10 minutos piensas que a lo mejor no era buena idea decir lo que ibas a decir, entonces te has salvado de una buena, ¿no? Número 3, es muy importante que hagamos una preparación, es decir, igual que cuando yo voy al supermercado me hago la lista de la compra para ver qué artículos necesito, qué voy a comprar, es muy importante que antes del día 24, del día 25, que son puntos de reunión familiar, de encontrarnos con viejos amigos, que hagamos un listado de situaciones de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que nos planifiquemos y que nos proyectemos en el futuro y pensemos qué situaciones se pueden dar. Por ejemplo, voy a ver a mi hermano, voy a ver a mi hermana y probablemente me va a decir que he aumentado algunos kilos. Si esto sucede, ¿cómo voy a reaccionar? Y entonces que te plantees 3 puntos, 3 estrategias de respuesta. Cuando uno prevé la situación de riesgo, el afrontamiento es muchísimo mejor. Punto número 4. Piensa en un plan B. Por ejemplo, si toda la familia pacta ir juntos en un vehículo, piensa en tu plan B. Intenta no entrar en ese vehículo porque si tú te agobias, si tú te vas a querer ir, si te sale otro plan, pues vas a estar condicionado a tu familia, ¿no? Entonces, lo más importante, y en este caso el plan B sería voy a llevar mi vehículo. Y el último punto, y no menos importante, si en tu caso estamos hablando de una dinámica familiar muy complicada, con mucho conflicto, que si tú consideras que estas pequeñas pautas no te pueden ayudar, algo muy importante es cambiar la dinámica. ¿Cómo podemos cambiar la dinámica? Pues intentando neutralizar. ¿Neutralizar qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, puedes traer a un amigo, a una amiga a la cena. Probablemente si haces esto, lo que suele suceder es que las familias evitan el conflicto, no suelen comportarse como lo hacen de forma regular y se suelen autorregular, se suelen comportar de un mejor modo, ¿no? Entonces, si tú añades un punto neutral a esa dinámica, vas a cambiarla. Si ves que ir a esa cena, a esa comida de Navidad te va a suponer, vas a tener que pagar un peaje muy elevado porque te va a desestabilizar completamente y vas a estar pagándolo en febrero, marzo, etcétera. Si tú no te ves capaz de afrontar esa comida, se vale no ir. Se vale decir, pues miren, yo me ha surgido X circunstancia o no voy a poder estar ese día, pero os invito a que quedemos antes y entonces os doy los regalos.
y usa tu imaginación, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias de tu familia, pero quiero que sepas que se vale no ir. Puedes no ir siempre que consideres que esta situación va a suponer un duro golpe para ti, no vas a estar preparado para afrontarla y es posible que el ir a esta comida genere un problema mayor porque vas a discutir, no te vas a poder controlar y se va a generar pues una distancia mayor de la que la hay o un conflicto mayor del que hay. Si ese es tu caso, mi consejo es que la evites a toda costa. Espero que en con estos puntos te pueda servir para poder afrontar una situación complicada, y cualquier cosita, cualquier pregunta, no dudes en escribir abajo. Si incluso quieres contar tu experiencia o quieres que responda alguna pregunta más o quieres que haga un vídeo en una situación concreta, de una dinámica familiar concreta, puedes escribirlo también, yo lo leeré, yo lo leo siempre todo y entonces haré un vídeo para que esta situación específica pueda ser resuelta. Muchas gracias a todos, espero haberos ayudado, un saludo y nos vemos la semana que viene.